que conforma el parámetro de control de regularidad. En consecuencia, los criterios que emita la Corte como intérprete último de la Convención son vinculantes para todos los órganos. Como la Corte Interamericana es la autoridad sobre la Convención, es como la Corte Mexicana respecto de la Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Lo que dice la Corte. Como último intérprete de la norma suprema. Sin embargo, hace estas acotaciones de ejecutoria. La jurisprudencia internacional no pretende ni puede, fíjense, esto es lo grave, que no nos damos cuenta, que no vimos en la tesis, pero que está en la ejecutoria. La jurisprudencia internacional no puede, no pretende, ni puede sustituir a la jurisprudencia nacional, ni puede ser aplicada de forma crítica. Esta afirmación prácticamente está haciendo fuera el principio pro persona. Pues si me dices que no puedes sustituirla, si yo tengo una jurisprudencia internacional que favorece más al quejoso, al reo, etcétera, frente a una jurisprudencia nacional que acota ese derecho, según lo que tú me dijiste en el párrafo anterior, yo tengo que desaplicar o hacer un lado la jurisprudencia nacional y aplicarla. Luego, aplicación, dice en clave de colaboración, no de contradicción. Sin embargo, puede haber contradicción. La diferencia de criterios. ¿Qué pasa si la jurisprudencia nacional está en contra? Bueno, principio pro persona. Pero entonces esta afirmación sale sobrando. O entonces, ¿en qué quedamos? Sí, pero no. Es vinculante cuando resulte más favorable, termina diciendo. Y luego, para aplicar la jurisprudencia internacional tenemos que verificar estos tres aspectos. Primero, si el precedente resulta aplicable considerando, inciso A, el marco normativo aplicado en la sentencia de la Corte Interamericana. Obviamente, este marco normativo, mientras el Estado mexicano no se aparte, va a ser diferente. ¿Por qué? Por el sistema jurídico del país del que se trate la sentencia. Sin embargo, el marco normativo puede ser similar en cuanto a la institución jurídica analizada, que podemos compartir varios estados americanos. Luego, el contexto fáctico, que los hechos sean similares. Va a estar difícil que los hechos sean similares. Los casos que ve la Corte Interamericana son casos in extremo, rarísimos, extraordinarios, que no van a verlos día con día. Y tercero, que las particularidades del caso sean análogas. Por favor, eso es casi imposible. 2, armonización. Después de ver esto, que no lo van a encontrar, tienen que ver la posibilidad de armonizar la jurisprudencia internacional con la jurisprudencia nacional, que va a estar cañón, pero bueno. Por último, la aplicación del criterio más favorable. Estos tres pasos hay que seguir, y donde se van a atorar va a ser aquí, porque como van a plantear en un caso, por ejemplo, que yo puedo llevar de índole penal, que no tiene nada que ver con una sentencia de una comunidad indígena de Chile, pero que el concepto manejado ahí de defensa, las reglas de aplicación, bueno, son prácticamente las que vimos, y los ejemplos, así rápidamente. Amparo directo. Estos son ejemplos de cómo han aplicado la jurisprudencia internacional algunos de nuestros tribunales. Aquí tenemos el 4º Tribunal Colegiado Administrativo del Primer Circuito. ¿Qué hizo? Aplicó el principio de administración de justicia tratándose de una incompetencia de la sala fiscal. La sala fiscal se declara incompetente, sobresee el asunto y pues deniega justicia prácticamente. El 4º tribunal
al hacer uso de la sentencia, de una sentencia de la Corte Interamericana que interpreta el artículo 25, concede el amparo, regresa el asunto a la sala fiscal y le dice: si eres incompetente, no puedes sobreseer, tienes que mandarla a la sala fiscal que estimes competente. Por allá. Maestro, seguramente que varios de los que estamos aquí tomamos un diplomado aquí mismo en la Casa de la Cultura, donde vimos derechos humanos. En ese diplomado nos sugirieron: bueno, ustedes litigantes, accionen, propongan, porque los jueces pues estamos esperando para que nosotros, digamos, visitemos jurisprudencia internacional, los llevemos casi de la mano, así: mira, aquí está esta situación. O sea, eso entonces ante esta ponencia, pues nos queda claro que va a dar lo mismo. Es decir, ¿qué vamos a decir? Si finalmente está amarrado, ¿no? Es decir, bueno, ahí la idea es una opinión personal. A pesar de eso, el abogado postulante tiene esa responsabilidad. Es que si nadie asume la responsabilidad de generar el cambio, si no la asumen quienes administran justicia, o no en su mayoría, porque hay algunos que sí, bueno, entonces yo les tengo que llevar el cochinito para que lo vean. Y después, que ya salgan con esto, bueno, esa es otra cosa. Esto lo tenemos que conocer para no resultar sorprendidos, pero esto no es inamovible. Y la prueba de ello está en el anterior criterio. El día de mañana, y se los aseguro, ¿qué va a pasar con esto? Va a decir la Corte: si me equivoqué, corrección, aplícala. Si hay argumentaciones análogas a las que se analizan en tu caso, por ejemplo. Es ahí donde vamos a llegar. Incluso nos señalaban: ustedes, abogados postulantes, tomen en cuenta que apenas está la reforma y que estamos atendiendo a un principio de progresividad. Tenemos que perfeccionar esto todos juntos. Entonces, bueno, tendremos de todas formas que atender a todos estos candados que tiene, o diré que yo, claro, formas de detener un poco el avance, pero sí, tenemos que proponer y ser creativos, ¿verdad? Es correcto, esa es la idea de base. Voy atrás y... Maestro, sí. En relación con el tema de la incompetencia que aquí nos comparte, ¿sería tan amable de darnos su opinión respecto de lo siguiente? Mire, su servidor, soy fiscalista, me dedico más bien al derecho público, pero se me presentó un caso que me hizo pensar en lo siguiente. Leyendo la Constitución Política del Estado de Guanajuato, cuando se refiere al Poder Judicial del Estado, dice que el Consejo del Poder Judicial del Estado establecerá los juzgados, su número, su especialidad, su lugar de residencia y su circunscripción territorial. Me voy a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y en uno de sus artículos repite este mandato constitucional: el lugar, la residencia, la circunscripción. Me fui al periódico oficial del Estado a ver si existía algún acuerdo publicado que me permitiera ver que se decretó la existencia del primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo civil, y me encontré, maestro, que no había nada. Le pedí a una dependencia que informa, dije: oye, pues dime a ver si hay algún acuerdo, y me contestaron: no hay nada. Disculpe, ¿no estaremos ante tribunales de facto aquí en la ciudad de León, Guanajuato, que carecen de competencia por inexistencia? Y como dicen por ahí las tesis de la Corte, pues todos sus actos son nulos, inválidos y demás. Pues tal cual, así como se plantea, pues parece ser evidente. Parece ser evidente que sí se trata de eso. Es muy grave. Debe haber algo ahí que no se está diciendo, porque, digo, no creo que
bueno, no es que no crea, puede ser que sí suceda, porque sí se han creado tribunales de facto, pero que al final, cuando uno recurre a los órganos de amparo para plantear esta cuestión, al final de cuentas salen con una barbaridad. No sé si recuerde la creación de los tribunales especiales para resolver los temas de la reforma del ISSSTE, por ejemplo, que se creó un tribunal en la Ciudad de México, Distrito Federal, para que resolviera todos los amparos que se promovieron contra la reforma del ISSSTE hace 3 años más o menos. Ese tribunal se crea mediante un acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, pero es un tribunal que iba a desaparecer una vez fallados todos los asuntos del ISSSTE. Digo, si ese no es un tribunal especial, pues entonces, ¿qué es? Sin embargo, se recurrió al amparo y se falló diciendo, ese tribunal es legítimo. ¿Por qué? Porque el Consejo puede crearlo por acuerdo. Sí, es un tribunal en ese sentido. Pero, pues eso, digo, así tal cual estaría muy grave y es muy evidente. Cada tribunal mínimo debe estar vinculado con un acuerdo de creación, un acuerdo administrativo de creación. No puede no existir un acuerdo. Y a su servidor me viene a la mente el artículo 8 y el artículo 25 de la Convención Americana. Exactamente. Sí, ahí no hay salida. Si no hay un acuerdo que lo respalde, ese tribunal es inconstitucional. Gracias. Sí, maestro. Buenas tardes. Estaba escuchando algunos comentarios muy buenos, pero creo que tenemos en el artículo 1 constitucional una palabra que me lleva a pensar sobre esta parte. Promover. Toda autoridad está obligada a promover los derechos humanos dentro de un determinado proceso, de todas las autoridades. Sin embargo, creo que esta palabra se ha olvidado y hemos caído en lo tradicional. No se está aplicando el control difuso, no hay absolutamente nada en las sentencias, siguen emitiéndose de la misma forma como tradicionalmente se ha hecho. Pero, como más grave, en alguna ocasión me tocó presentar un amparo directo y en la resolución decía el magistrado, cuando yo un tratado internacional, él dijo en su resolución que no era aplicable toda vez que no había entrado en vigor la reforma 4 de octubre del 2011. Si bien es cierto, lo dijo de manera acertada, también es cierto que el tratado se firmó muchos años antes. Claro. Estaba obligado conforme al 133 a aplicarlo. Así es. Entonces, bajo esta situación, esa palabra es la que creo que debemos nosotros impulsar para que la autoridad tenga esa motivación para poder claro, generar la participación directa de la autoridad, tal como la Constitución reformada nos lo está diciendo, el artículo 1 constitucional en particular, claro, salvo la mejor opinión de usted. Es que en realidad antes de la reforma a la Constitución había ya un sinnúmero de resoluciones aplicando tratados internacionales. Por eso algunos críticos de la reforma decían, ¿cuál reforma? Eso ya estaba en el 133. Nada más que nadie lo aplicaba. Así de sencillo. Mientras México había ratificado sus tratados desde los años 80, finales, principios de los 90, ya eran obligatorios para nosotros. Pero pasaban de nosotros. Nosotros estábamos entretenidos con las garantías individuales, que en realidad viene siendo lo mismo que los derechos humanos, las anteriores garantías individuales. Menos, exactamente, un poco más acotadas, pero nosotros las ampliábamos con criterios interpretativos. Del 16 pues sacábamos derechos hasta los que quieran, 14 y 16 constitucionales, ahí estaba todo.
exactamente, ahí estaba el fondo. Y me voy rápido, estos son los casos. Otro caso que Bolivia también aplicó para donde quiero llegar por la cuestión de tiempo es a este punto. El buscador de jurisprudencia internacional, este es gratuito. Trabaja de una manera similar a JUS, al semanario judicial. No tan preciso, pero bueno, ya es un avance y es una buena guía. Pueden ponerle el derecho a la vida, derecho a la seguridad jurídica, libertad de expresión, etc. Les arroja todas las sentencias donde se ha hablado de ese derecho humano. Este es el de la página de la Corte Interamericana. Aparte están los otros privados que les mencioné. Y evidentemente nuestra Suprema Corte ya tiene un apartado de jurisprudencia internacional, donde de manera similar a lo que hace este buscador, arroja pues algunas sentencias con los datos que le pongamos. ¿Ya puedo avanzar? Este es el link directo. No, lo subrayado es para indicar que es un vínculo de la página. ¿Listo? Y les va a arrojar estos ejemplos, les traigo estos ejemplos rápidos de fichas técnicas. Cuando ustedes le dan la instrucción, meten el modal, la expresión, les va a poner, por ejemplo, ficha técnica, les va a aparecer caso Almán, Cornejo y otros contra Ecuador. Creo que de eso ya hemos hablado, cómo se identifican las sentencias de la Corte y todo eso, ¿no? Ver jurisprudencia del caso. Recuerden que la jurisprudencia del caso son los párrafos, la información general, todo lo procesal, cuándo se interpuso la denuncia ante la comisión, la investigación que hizo la comisión, cuándo propuso la comisión el caso a la Corte, etcétera, etcétera. Fecha de interposición de la demanda ante la Corte. Aquí hay una cuestión importante. Se ha creído con esto de la reforma de los derechos humanos que cualquier persona puede ir a demandar a la Corte Interamericana como si fuera una cuarta instancia. Esto no es verdad. Hay que poner la única que puede presentar un caso contencioso ante la Corte Interamericana, que es la comisión. Es la única legitimada hasta el momento. Como el Ministerio Público. Lo que sí puede hacer cualquier persona en lo individual o colectivamente es presentar una denuncia vinculada con un caso en el que se agotaron todos los recursos en el país ante la comisión. Se llena un formato, es de manera electrónica, no cuesta dinero y se envían escaneadas las copias más relevantes del caso. La comisión lo analiza y si le da entrada puede investigar el caso o puede presentar directamente la demanda ante la Corte Interamericana. ¿Qué aparece en estas fichas técnicas? Los hechos de la demanda. ¿De qué se trató el tema, el caso? En este caso se trata de una muerte de un menor en un hospital, es un reclamo de responsabilidad médica. El médico residente le prescribe una inyección de tal, el 18 de diciembre llega un menor a una institución de carácter privado situada en el hospital tal, debido a un cuadro clínico de meningitis bacteriana. Es decir, tenía una calentura muy alta por ingesta de alimentos. El médico residente pues, le prescribe solamente para el dolor. Es el 18 de diciembre, la mamá del niño, la señorita tal, muere presuntamente por el suministro del medicamento aplicado. Con posterioridad, sus padres o las víctimas, bla, 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 piden el expediente clínico y ante el Tribunal de Honor de los Médicos presentan una denuncia penal por, obviamente, negligencia médica. Como consecuencia de ello, 2 médicos fueron investigados por negligencia y el proceso
seguido en contra de uno de ellos, fue sobreseído en el 99, al declararse prescrita la acción penal. Respecto al otro médico, su situación jurídica se encuentra pendiente de resolución. Aparecen los artículos interpretados en el caso. Aquí el 4.1, integridad, garantías, libertad, bla, bla, bla. Esta es otra ficha técnica, el caso muy conocido de Atala Rico. Igual, el resumen emitido, la síntesis de los hechos, las consideraciones de los artículos analizados, el principio del interés superior. Por ejemplo, aun cuando el caso o los hechos del caso no fueran similares en nuestro país, pues la institución jurídica del interés superior pues sí se aplica. Ahí sí no habría problema. Y la Corte observa tal, la presunta discriminación social, que también fue estudiado, la confusión de roles, el alegado privilegio de intereses, etcétera, etcétera. El concepto de familia normal y tradicional. Aquí es una guía muy específica de las sentencias hechas en fichas técnicas, que se extraen precisamente de ese buscador. Igual aquí las reparaciones, qué fue lo que hizo la Corte. Y con eso terminamos así de bote pronto, porque ya les espera pues ilustre equipo. Gracias. Pues muy bien, antes de retirarnos, los voy a invitar. El 7 de mayo, la próxima semana, conferencia La mediación en materia penal. Va a ser impartida por el licenciado Francisco Javier González Córdoba, que es mediador y conciliador de aquí de León. Lunes 12 de mayo a las 5, conferencia Aplicaciones de la genética en el sistema de justicia civil familiar de la oralidad. Va a ser impartida por Daniel de la Barrera Escamilla. Y el miércoles 21 a las 5, otra conferencia que se llama Mediación en materia familiar. También va a ser impartida por la licenciada Marta Simona Alonso Pérez, también es mediadora y conciliadora de aquí de León. ¿Sí? De todas maneras les llega a todos, les llega el correo de aquí, entonces se los envío. Aquí no le llega. Ahorita le damos un correo para que envíe su correo y le enviamos una configuración y le va a empezar a llegar todo diariamente. Ahora sí, vamos a darle un fuerte aplauso al maestro Antonio por su participación. Terminamos siendo 60 y veo a los 60 por aquí, que bueno, eso implica que a pesar de que hay que irse al estadio, les gustó. Buenas tardes. Bien, cuídate. Gracias, licenciado. Me quedo con... ya viene el otro. Que vaya bien, me gusto. Cuídese. Gracias. Hasta luego, que te vaya bien. ¿Con quién pasó? Con Enrique. A ver, no, precisamente acabo de terminar hace un minuto. Acabo de terminar hace un minuto.